Bienvenidos a Panas en Utah. Panas en Utah Podcast. Ahora conocerás a la comunidad latina desde dentro. Este espacio está a cargo de Frenji Alvarado, el Pana en Utah. Hola, bienvenidos al podcast de Panas en Utah. Hoy desde las instalaciones de la Policía de Herriman, aquí en nuestra ciudad, con dos oficiales, uno perteneciente al board de Advisory Board y el jefe de la policía, quien es el Chief, él es Cody Stromberg. Espero lo pronunciarlo bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Sí. Thank you for Vamos a hacer unas preguntas. Hemos realizado este podcast con 4 preguntas para llevarle la información más cercana a la comunidad y que la gente sepa que tenemos presencia latina dentro de la policía de Herriman. La primera pregunta: ¿cuál es la iniciativa ha adoptado el departamento para integrar de manera efectiva a la comunidad latina a esta ciudad? Bienvenidos. So we engage in a number of outreach programs. Obviously, we are concerned about connecting with all of our residents in the city. And so we engage in outreach programs to make sure that people understand what resources are available, the types of services that we offer, even things like the procedures. Sometimes people who are not familiar with how the police department operates or what to do when you need to call us. And so we do outreach programs in schools. We do have a number of community initiatives that we participate in to make sure that we are reaching out to members of our community, that they understand who we are, what our mission is, how to contact us, what types of services we can provide to them, and make sure that everybody knows where to go when they need help. Esto ha funcionado porque incluso ahí el CTC, Advisory Board, donde hay 7 personas miembros, de los cuales 6 son anglo y uno es latino, que es Antonio Valbuena. Vamos a hacer la siguiente pregunta, Antonio. La influencia de ese board, considerando el papel que tiene, ¿cómo contribuye este órgano a mejorar la relación de la policía con la comunidad y las recomendaciones que han sido particularmente influyentes hasta ahora, desde que comenzó y tu participación? Mira, hace año y medio aproximadamente, el jefe, el Chief Carr, me invitó a ser parte del board de la policía. Para que la gente entienda, es como una contraloría, porque nosotros recibimos toda la información de la policía, de las situaciones que se presentan aquí en Herriman. O sea, permanentemente estamos recibiendo reportes de la policía. Por el otro lado, también tenemos acceso a las cámaras de los policías, los procedimientos, de manera para ellos, tener una mejor conexión con la comunidad y para nosotros sentirnos protegidos, que de alguna manera están haciendo efectivamente su trabajo. Yeah, the Citizens Advisory Board is a hugely important initiative for us. One of our core values in the department is transparency. We want to make sure that our community understands the way that we do policing and that's to the level that they expect from us. And so one of our efforts to promote transparency is to bring in citizens, members of our community. We try to make sure that board is representative of those citizens who live in our community, including our Latino community, and that's why we recruited Antonio here to come sit on our Citizens Advisory Board. And that board has a hugely important function for us. We discuss things like policy, we discuss outreach initiatives, we discuss sometimes incidents that happen, we discuss police tactics, changes to the law, and how we do business and how we are providing public safety in the community. We open ourselves up to that group of citizens who represent the community, and we have sometimes very lengthy, in-depth discussions about topics that are sometimes hard to talk about, but they're important. And it's important that our citizens understand why we do things the way we do, that they have a really good understanding of what we do, and that our community expects professionalism and competence from us. And so we bring members of our community into our department. They get a lot of information. We give them a lot of information about what we do and why we do it.
and that's an effort to promote transparency with our community and engage them and involve them in the things that we're doing. Like the chief likes to say, we have no state secrets. There's nothing that we do that's secret. It's very transparent and very open, and we're very engaged. We fully subscribe to the mentality that the police are the public and the public are the police, and the only way that we can do that is if we're on the same page. Oh, excellent. Un poquito de cuáles son los programas educativos, lo mencioné al principio, pero en profundidad, cómo ha llevado los programas educativos en los colegios para mejorar la comunicación con la policía, con la actividad de la policía en la ciudad. So as far as programs specifically, we engage with our community partners. We're engaged with the Columbia Center, helping them kind of promote the organizational activities that they're doing over there. The police department doesn't necessarily create programs. However, we participate in a lot of community-based programs and outreach efforts. In the schools, we have been actively helping a lot of our students integrate into the community by teaching English and collecting resources and other things for them so that they can be successful in their educational efforts. And again, things like the Citizens Advisory Board, our Citizens Police Academy, trying to bring the citizens into our operation and again be transparent with how we do things and create those types of programs that foster a culture of engagement with our community. Excellent. Muchísimas gracias por estar aquí en el podcast de Panas en Utah desde las instalaciones de la Policía de Herriman. Continuamos ahora con nuestro sponsor más fervino de Guevara y volvemos al siguiente corte. Comprar tu casa propia sin tener $1 de down payment es posible. 2 años de declaración de impuestos no siempre son necesarios para calificar. Dudas como estas pueden surgir. Solamente tienes que contactarme y hagamos una cita completamente gratuita. Soy Mafer Pino de Guevara y juntos podemos lograrlo. Y continuamos en el podcast de Panas en Utah con nuestro jefe y el chief de la ciudad de Herriman, Cody Stromberg. Nuevamente lo pronuncié bien. Y con Antonio Valbuena, que pertenece al Citizen Advisory Board de Herriman, que nos va a conversar un poco. Vamos a conversar contigo primero. ¿Cómo ha sido tu experiencia y esta integración hace ya cuánto tiempo? ¿Año y medio? Año y medio. Ahora, cuéntanos una anécdota de todo lo que ha pasado. Bueno, siento que es realmente importante conocer el trabajo de la policía. Siempre he apreciado el trabajo y lo he valorado, pero estando dentro del board tenemos la oportunidad de hacer ciertas prácticas que no las he podido documentar. Bueno, no me permiten tomar fotografías ni nada de eso, pero pedí autorización para hablar de eso porque me parece sumamente importante. Una vez en un simulador de situaciones, estábamos en una situación de lo que llaman tirador activo. De alto riesgo. Sí. Y en ese momento, en la sala de simulación, entre los gritos, los disparos y que a mí me tocaba actuar como parte de la policía, tuvo un error. O sea, los tiros inicialmente venían del frente, sentí un grito de este lado y disparé hacia la derecha, me volteé y disparé hacia la derecha. Esto es un acto simulado, sí, es un acto de alta tecnología, sí, donde fue una experiencia inmersiva. Sí. Entonces maté a un policía de civil. Entonces yo en el momento, o sea, me dio mucha consternación en el momento porque, o sea, son decisiones de segundos, ¿no? Que si tú no vives o no tienes esa experiencia de conocer todo lo que ellos pasan, no te das cuenta de que en un segundo puede cambiar la vida, porque ellos tienen responsabilidades civiles y criminales también. Claro, o sea, ellos tienen que ser... Y son seres humanos. Sí, son responsables de sus actos, y un error puede traer consecuencias para ellos, para una persona que puede perder su carrera, su familia, terminar preso. Entonces realmente hay que valorar el trabajo de la policía. Ciertamente en nuestra comunidad existe muchísima migración. Hay personas con ciertos estatus irregulares y que tal vez son víctimas de acoso, son víctimas de robo, de violencia doméstica, pero le da temor llamar a la policía por su estatus migratorio. ¿Qué nos puede decir el chef Cody del estatus migratorio de la persona? Es importante. It is, and
we don't want any member of our community to feel like they can't call us, right? We try to foster a sense of trust with our community, regardless of immigration status or anything like that. Everybody in our community deserves to feel safe. Everybody in our community deserves to have access to services and to emergency services when necessary. And so, again, we invite people to come and interact with us and get to know us and understand that regardless of experiences that they may have had with law enforcement previously, that we treat every member of our community with dignity and respect. We want people to call us when they need help, and immigration status is irrelevant to us in those types of circumstances. If somebody needs help and access to services, it's our job to provide that as a part of public safety, and we strive very hard to do that. Tenga la plena confianza que si está en una emergencia o necesita una ayuda, puede llamar a los números que le vamos a facilitar en pantalla sin ningún problema, sin importar su estatus migratorio. Lo acaba de decir el mismo chef de la policía, así que pueden tener esa tranquilidad. Años pasados hicieron un town hall latino y hubo una acción. La gente lo recibió con agrado, en la integración del alcalde, de las autoridades. ¿Cuál ha sido la experiencia después de ese town hall latino y se volverá a hacerse nuevamente? Yeah, I think it was a great experience, an opportunity for us to get out and engage with the Latino community. That was an effort that was spearheaded by our mayor, Mayor Palmer, who was very passionate about engaging with members of our community, particularly in different cultures and backgrounds, and making sure that everybody feels included, everybody feels like they're a part of the community. So that is something that I think was a great opportunity and outreach experience for us. We brought in a lot of our Spanish-speaking police officers who had a chance to interact with members of the community one-on-one. I think that was hugely valuable. And it's obviously not just for the Latino community either. We try to do those types of outreach activities throughout the community with all different demographics and from different backgrounds. And so we'll continue to do things like that in the future, provide opportunities for people to come and engage with us in a one-on-one environment. A lot of times when they call us, it's not because they're having a good day. So we love those positive interactions and chances to have those conversations and let people ask questions in that type of an environment. So those are definitely beneficial for us, and we'll continue to look for other opportunities to do similar things in the future. How long time renew de todo? Tenemos que esperar. O sea, tenemos 4 policías latinos que nos han apoyado y esperamos que para la próxima oportunidad puedas estar presente y nos puedas hacer también la propaganda, ¿no? Para que la gente nos acompañe y esté aquí con nosotros. Pueden ser bienvenidos, claro, porque ya lo son, pero ustedes puedan tomar la disposición de venir y participar en estos eventos. Claro que sí. Muchísimas gracias por este tiempo. Nos gustaría unas palabras finales para nuestra gente, para nuestra comunidad latina de Utah, quien hacen vida aquí en Herriman, de parte de Cody y de Antonio. We love everybody in our community. We're all part of a big family. We want to make sure that everybody feels welcome and included. And if there's anything that we can do to help that engagement, please reach out to us. You're welcome to come and participate in all of our activities. Come on a ride along, experience what that's like with one of our officers, the work that we do. And again, our community engagement is of utmost importance to us. We want to make sure that we're transparent in the operations that we do. So the more engagement that we can have with our community, the better our relationship is. And then when things go bad, it's a lot easier to work through some of those problems. Thank you. Bueno, tenemos que partir de que somos culturas distintas y a veces es un poquito complicado interactuar y entendernos, ¿no? Importantísimo intentar aprender inglés. Y mientras no tengamos las herramientas, que todos estamos trabajando en eso, por lo menos entender y aprenderse los comandos, o sea, las cosas que ellos nos pueden pedir. Por ejemplo, cuando un policía nos para, de pronto nos puede preguntar: ¿tienes un arma en el carro? Dame tu licencia, tu registro, tu seguro. Porque puede malinterpretarse. Sí, exacto. De manera de que si no tenemos las herramientas como es el inglés, por lo menos podamos responder al llamado de esto. Y por supuesto integrarnos. O sea, aquí en el Salón de la Comunidad pronto tendremos otra oportunidad. Y también estamos trabajando en la Academia de Policía para Latinos con unos policías latinos. Todo es un proceso, ¿no? Es un proceso, está pero comenzando. Sí. Es una migración muy nueva.
pero que Herriman, y bueno, y Herriman se ha abierto, Claro, se ha convertido claro. en la ciudad emblema de la comunidad venezolana. Y Sí, sí, o sea, realmente tenemos que ser agradecidos de esta oportunidad de participar con ellos, de estar en conexión con ellos, o sea, de ser parte, o sea, de sentirnos parte de la comunidad. Lo que hemos hablado siempre, Frenzy, la participación y la educación son las dos herramientas que nosotros necesitamos para poder avanzar en este país. Y nos acaban de abrir las puertas, estamos hoy directamente de la Policía de Herriman, y nos vemos cada jueves 7 de la noche con la oportunidad, no solamente de la policía, muy pronto de los bomberos, de todas las autoridades de cada ciudad que nos abran las puertas para llevarles la información que tenemos. Muchas gracias, Gracias, Cody. Frenzy. Muchas gracias, Antonio. Nos vemos el próximo jueves en todas las plataformas Panas en Utah Podcast. Gracias por escuchar nuestro podcast Panas en Utah. Muy pronto tendremos más información para ti y recuerda que juntos somos más fuertes.